¿Qué tal? Yo soy la alumna Morales Juárez Adriana Altagracia de la licenciatura en Criminología y estaré hablando sobre el tema de balística. Es importante mencionar, antes de comenzar el tema, algunos puntos importantes para entenderlo mejor. El primero es que la balística es la ciencia que tiene por objeto el cálculo del alcance y dirección de los proyectiles, mientras que la balística forense es el ámbito que le corresponde a mi carrera y es una rama especial de la balística basada en la aplicación judicial de dicha ciencia. Además, estudiar la trayectoria de un disparo determinado sobre una superficie es de gran importancia en la reconstrucción de hechos, ya que puede dar un valor importantísimo al estudio y al esclarecimiento de lo acontecido en la escena, ya que acota posibilidades en las que pudo encontrar el arma al momento del disparo. En las reconstrucciones de hechos donde han intervenido armas de fuego, nos encontramos con la necesidad de saber la dirección con la que se produce el o los disparos, ya sea sobre un vehículo, puerta, vidrio, etc. Así poder determinar en qué posición y ángulo se encontraba el tirador con respecto al objeto, es decir, la balística o efecto forense. Como sabemos, cuando se realiza un disparo sobre un cuerpo pueden producirse dos orificios, uno de entrada y otro de salida. El método más usado y extendido para determinar la dirección de proyección consiste en introducir una varilla recta por los orificios de entrada y salida con dispositivos láser, que fielmente indica la dirección que tomó el proyectil, como se muestra en la siguiente imagen. Asimismo, el método que aquí se presenta se basa en la morfología del orificio del impacto y en las razones trigonométricas para determinar la trayectoria del mismo. Es decir, que estudiando la morfología del orificio y aplicando la trigonometría simple, se puede determinar la dirección con la que se produjo el disparo con un margen de error muy mínimo. Ahora bien, hay que aplicar un método en el que se tienen que tomar en cuenta diferentes factores, que son 4. El primero, morfología del orificio, que puede ser circular o elíptica, el análisis geométrico del orificio, es decir, las medidas de sus diámetros, el tercero, el tamaño del proyectil y cuarto, la inclinación del cuerpo al que se ha proyectado. En vehículos podría ser normal que algunas partes del mismo presenten inclinaciones. En el primer punto, en el caso que todos sean iguales, estamos ante un caso orificio circular, que sería el más fácil, ya que solo se ha podido ser provocado con una dirección de proyectil, es decir, que forma 90 grados con la superficie. Y en el caso de que las medidas de los diámetros sean diferentes, estaríamos pasando al punto número 2, que es el análisis geométrico del orificio. Y es donde vamos a encontrar las medidas de los diámetros menor a mayor, teniendo en cuenta que si dibujáramos los diámetros mayor y menor, estos formarían 90 grados con respecto al otro, tal y como se indica en la siguiente figura. Ahora bien, tamaño del proyectil. Necesitamos consultar las bases de datos del fabricante. Por ejemplo, si el orificio anterior hubiera sido efectuado por un proyectil de calibre de 9 milímetros, sabemos que tiene unos 8.92 milímetros de diámetro de unos 13.36 milímetros de longitud. Y por último está la inclinación de la superficie de proyección. Antes de comenzar a hacer el estudio morfogeométrico, es importante establecer si la superficie en la que se encuentra presenta una inclinación con respecto a un plano vertical imaginario. Ahora bien, a manera de ejemplo, tomando en cuenta toda la teoría que acabamos de mencionar y hacerlo más práctica a la parte de la física con la criminología, podemos hacer el siguiente ejemplo. Proponemos que uno de los diámetros sea el eje X y otro sea el eje Y. Esto lo podemos hacer porque son perpendiculares. En nuestro ejemplo vamos a suponer que el eje X coincide con el diámetro mayor y el eje Y coincide con el menor. Entonces tendríamos los siguientes diámetros. Si el proyectil atravesara el objeto de 90 grados, es decir, perpendicular a él, el orificio sería un círculo, y sabemos que uno de los ejes, el Y, si es que es de 9 milímetros, por lo tanto podemos saber que la dirección proyectil forma 90 grados con respecto al eje Y. Como hemos supuesto que el eje Y es el menor, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la dirección de proyección es de 90 grados con respecto a ese eje. Pero entonces podríamos plantearnos la pregunta de cuántos grados forman la dirección de proyección con respecto al eje X. Si el proyectil entrara en el cuerpo de forma paralela al mismo, la forma del orificio sería elíptica y con las mismas dimensiones que el proyectil, es decir, que su diámetro menor sería 8.92 milímetros y su diámetro mayor sería 13.36 milímetros. Ahora bien, por último está un ejemplo un poco más práctico y proyectado, en el cual el diámetro mayor del orificio de entrada tendría la longitud de 11.64 milímetros y el proyectil es de 8.92 milímetros de diámetro. Es ahí donde vamos a aplicarlo de esta manera. Dividiríamos los 11.64 entre 2, que es igual a 5.82 milímetros de radio, y los 4.46 milímetros de radio del proyectil. Ahora bien, el coseno a cateto antiguo, que es 4.46, sobre la hipotenusa, que sería 5.82. El coseno de A sería 4.46 entre 5.82, nos da igual a 0.766. El arco de coseno de
0.766 nos daría igual a 39.97 grados, lo que podemos redondear a 40 grados. Por lo tanto, en este caso la dirección del proyectil forma 40 grados con respecto al del cuerpo que recibe el disparado. Y es de esta forma donde podemos poner como ejemplo que la física tiene relación con el ámbito criminológico y en la parte específicamente de la forense, pues siempre se van a estar utilizando diferentes problemas, ecuaciones y números que debemos tener en cuenta y tener temas a consideración con los respectos física y el ámbito forense.